La poesía es una excelente herramienta para practicar la fonética en cualquier idioma. Lamentablemente en español o hablando por México, cuando les menciono a los alumnos de poesías o de poemas me hacen caras de fuchi porque pues realmente estamos acostumbrados, creo que en el español, a encontrar solamente poesías de amor, ¿no? Entonces en este video te voy a compartir uno de mis poemas favoritos y el cual siempre utilizamos para practicar con nuestros alumnos. Bienvenidos otra vez al canal de Inglés Intensivo con Retórico y como les mencioné, vamos a practicar con uno de mis poemas favoritos, que es el poema de Invictus de William Ernest Henley. Entonces nos vamos a enfocar en la fonética y el primer punto en el que nos vamos a enfocar, o que siempre me enfoco con mis alumnos, es en la pronunciación. ¿Sí? Entonces primero lo que vamos a hacer es enfocarnos en la pronunciación y para esto tenemos que dominar muy bien las sílabas y lo que vienen siendo las vocales y las pronunciaciones que ya les he enseñado en alguno de los otros videos. Ok, entonces vamos a empezar con la poesía y lo primero que siempre tenemos que hacer es dividir nuestra palabra en sílabas. Recuerden que uno de los videos que ya les he explicado es qué son las sílabas. Son obviamente la cantidad de sonidos que usas para hacer una palabra. Entonces, si se fijan en esta primera actividad, al ir dividiendo en sílabas podrán notar que la mayoría del inglés son de un solo sonido, como por ejemplo en el caso de out. Y vamos a ir marcando una por una. Of, the, night, that, covers. Esta aquí tiene dos, se fijan, y cuando tiene dos hay que marcar cuál es el stress. El stress es cuál de estas dos sílabas suena más fuerte para que suene como suene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, si yo marcara y dijera que esta es la más fuerte, sería porque la palabra sonaría como covers. Pero entonces no, es donde nos damos cuenta de que realmente la más fuerte es co, por eso es covers. Siguen siendo dos sílabas. Me, black, una sílaba, as, una sílaba, the, pit, from, pole, to, pole. Se fijan, hasta ahorita casi todos de una sílaba, nada más covers. I thank. Y aquí vamos a tener tres sílabas. Whatever. Whatever. Y cuando tenemos dos o tres sílabas, ¿cuál de esas tres sílabas es la que debe de sonar más fuerte, no? Si marcamos la final, sería si dijera whatever. Si marcamos la de en medio, es whatever. Y si marcara la primera, sería whatever. Entonces, si se fijan, es obvio cuando nos damos cuenta, es más fácil al pronunciarlas de las tres o intentar de las tres, encontrar cuál es el stress, ¿no? Y el stress aquí en este caso vendría siendo whatever. Gods may be. Se fijan, una sílaba otra vez. For my. Y aquí viene una de las palabras más largas del inglés. De hecho, por eso uso mucho esta poesía, porque así como tenemos de un solo sonido, tenemos esta que me encanta, que se fijan, son unconquerable. Son 5. Unconquerable. Entonces, se fijan, primero hay que encontrar el stress. Si fuera unconquerable, pues no. Unconquerable. Unconquerable. Unconquerable, pues no, ¿verdad? Entonces realmente podemos definir que el stress está en el unconquerable. Y aquí cabe agregar, por ejemplo, que ya cuando tú te estás acostumbrando a pronunciar mejor, hay ciertas personas que lo dicen tan rápido que estas dos de aquí las dicen como si fuera una sola. Entonces a veces ciertas personas por la velocidad te van a decir unconquerable, ¿sale? Pero eso ya es por la velocidad. Y así es como también este tipo de cositas y este tipo de detalles es lo que vamos viendo cuando practicamos aquí en el salón. Seguimos con soul, se fijan, una sílaba. In the fell clutch of, todas de una sola sílaba hasta que llegamos a circumstance. Así como lo escucharon, ¿cuántas creen que sean? Circumstance. Cuéntenlo, si quieren háganlo lento. Circumstance. Incluso aplaudan. Circumstance. ¿Se fijan? Aunque parezcan muchas letras y el cerebro quiera dividir más sílabas de las que tú ves, tienes que guiarte por el sonido y luego ya tú indicarle circumstance. ¿Se fijan? Hasta acá. Sobre todo aquí los mexicanos o los que hablamos español, vamos a querer dividir otra sílaba aquí y si se fijan, nada más son tres sílabas. Y otra vez el stress, ¿cuál sería? Circumstance,
circumstance o circumstance. Entonces sería circumstance, no circumstance. ¿Sí entienden? Entonces continuamos. I have, un solo sonido, not winced. Aquí se digan es un solo sonido. Y para este tipo de palabras ustedes van a tener que acordarse del video donde les expliqué cómo pronunciar todas esas palabras que acaban en ed. De alguna manera, si tú sabes que le quitas la D o a veces la ED y te deja el verbo original, en este caso solo la D, sabemos que es wins. Y como es un verbo suave, voy a exagerarlo ahorita porque creo que a veces en el micrófono no se escucha muy bien, pero si le agrego como una D nada más, porque la E jamás va a pronunciarse, se fijan, es wins, entonces sería winced. O si lo hago un poquito más fuerte, será como winced. Pero sigue manteniendo la cantidad de sílabas. Si ustedes tienen dudas sobre esto, váyanse a ese video donde les explico con detalle y hasta la mitad del video en adelante hacemos un ejercicio para que ustedes lo identifiquen. Pero continuamos con las de una sola sílaba. Nor, cried, si se fijan, vuelvo a lo mismo. Este viene del verbo cry, de llorar, que es con Y. Cry tiene una sola sílaba. Entonces cuando le agregas la ed, como es de los suaves, entonces nada más es cried. No se pronuncia la E, ¿no? Y lo importante aquí es que esos verbos mantienen la cantidad de sílabas. Solo aquellos que acaban en TED o en DED, como en el caso de started, completed, o ended, o faded, son los únicos que sí en teoría podría decirse que estás pronunciando la E. Pero cuando no tenga una TED o una DED, entonces la E jamás debe de ser pronunciada. Entonces continuamos. Ahora tenemos aloud. Este sí son de dos sílabas. ¿Se fijan? Aloud. Entonces, ¿cuál de los dos es el estrés? ¿Aloud o aloud? ¿Aloud o aloud? Entonces, aloud. Así es como la debes de pronunciar. Under. Tenemos dos. Otra. Under. Entonces, igual, ya saben que son dos, ¿no? Under. ¿Se fijan que así es más fácil de pronunciar cualquier palabra? Si no te enfocas en las sílabas, realmente es más difícil estarte concentrando en ver bien cómo pronunciar y nunca te da seguridad. Siempre pronuncias inseguro y entonces al final de cuentas terminas inventando en lugar de asegurarte cómo es. Pero así como lo escucharon, under, ¿dónde va el estrés? ¿En on o en there? Por ejemplo, digo on there o digo under. ¿Se fijan? Under, porque ustedes de seguro ya han escuchado esa palabra 20,000 veces, ¿verdad? Da. Y aquí otra de las raras, fíjense, mucha letra, entonces nosotros en español vamos a querer hacer como 5 sílabas o 6, y entonces escúchenla cómo se debe de pronunciar. Bludgeonings. ¿Cuántos sonidos hice? Bludgeonings. Entonces se fijan, si lo hago lento, bludgeonings. Solo son 3. Bludgeonings. Pero, ¿cuántos de ustedes de seguro ya querían hacer bludgeonings? ¿Se acuerdan? Geo, ¿no? O sea, querer siempre marcar las vocales, eso es mucho de el español, porque en el español sí tenemos que pronunciar cada vocal. Entonces en el inglés tienes que acostumbrarte a que aunque estén 2 vocales, solo vas a hacer un sonido. Y eso te va a ayudar más. Por eso, si no has visto los videos, si este es el primer video que ves de mi canal y de mis clases, de mis cursos, no son clases, son como ejercicios que les puedo enseñar para que practiquen. Pero si es lo primero, entonces sí te recomiendo, échate una vuelta, tenemos una lista de reproducción que se llama fonética. Entonces chútate todos esos, te va a ayudar, te lo garantizo. Entonces continuamos, si se fijan tenemos 3 sílabas, bludgeonings. Entonces aquí, ¿cuál es la fuerte? ¿Cómo escuchan? ¿Cuál escuchan más fuerte? Bludgeonings. ¿Digo bludgeonings? ¿Digo bludgeonings? No, ¿verdad? Digo bludgeonings. Of chance. Se digan igual. ¿Cuántos querían dividirle aquí en medio, verdad? Solo un sonido. Chance. My head is. Y aquí esta es una palabra que viene de un sustantivo que es blood, pero le agregamos la i y lo hacemos adjetivo, ¿no? Entonces es bloody. Son 2 sonidos. Y se fijan, ¿cuál es el fuerte? Blood, porque es bloody, no bloody. ¿Se fijan? Entonces, ojo con este tipo de palabras. But, así ya lo sabemos, muchos lo hemos pronunciado, lo hemos conocido, son de los primeros que nos enseñan.
Y luego esta sí es un poquito diferente porque primero tienes que entender que tiene un prefijo que hace lo contrario, ¿no? Y este siempre prefijo va a ser en su propia sílaba, on. Y luego aquí tenemos un verbo normal, nd. Aquí tienes que recordar el patrón de la OW que está en uno de esos videos que se pronuncia AU, parecido como al out de acá atrás. ¿Sí? Esta OU es un patrón especial del inglés que cuando lo veas vas a encontrar palabras como out, around, sound. Y en el caso de la OW también es un patrón muy importante del inglés porque te vas a encontrar palabras como esta que es bow o now o cow, ¿sí? Entonces, o incluso town o down, ¿se fijan? Entonces por eso es importante saber que el verbo viene desde bow. Y como les mencionaba, si no acaba en TED o en DED, entonces la E jamás suena y nomás nos vamos hasta la D. Y es bowed, mantiene la cantidad de sílabas. Y entonces aquí se fijan el stress cae en la palabra, ¿no? Unbowed. Ahora continuemos. Beyond. Doble. Beyond. ¿Cuál es la fuerte? ¿Dije beyond o dije beyond? This, una sílaba. Place, una sílaba. Of, una sílaba. Graph. Hay que pronunciar esa TH porque no estoy diciendo grat. Se fijan, no me quedo en la T. La TH es como... Hay que sacar ese aire. Yo les menciono a mis alumnos que la TH es parecida como una F que a veces en ciertas partes del español se usa. Entonces, yo la hago que, les hago a los alumnos que primero la pronuncien como si fuera F. Solo, Saol, Saúl, sí. Y ya entonces nada más les digo que cada vez que vean esa TH de think, de thank que tenemos acá, se digan thank, o de think, o de something, hagan ese sonido para que se les facilite. Es nada más poniendo la lengua entre los dientes. Graph and tears. Igual, dos vocales, pero se fijan un solo sonido. Tears. Es como si nomás sonara la I. Looms, but the horror. Aquí hay que poner atención porque en ciertas palabras la H va a hacer ese sonido. Es como un sonido. Yo a veces lo pronuncio un poquito más fuerte y me critican, ¿verdad? El acento, pero pues es mi acento y así. Yo no me importa que te burles de mi acento si me entiendas. Pero aparte en el micrófono lo hago exagerado para que se escuche el horror, ¿no? Pero no debes de pronunciarlo tanto. Es más como si desempañaras tus lentes, como el hi, hello, horror. Pero sí la H sí tiene ese sonido en el inglés, ¿no? Entonces, por eso aquí, por ejemplo, ya tenemos dos sílabas. ¿Y cuál sería la fuerte? Horror, horror como en español, pues no. Y esa es la diferencia. En inglés la fuerte es la de atrás y es horror. Of the shade. ¿Se fijan? Shade. Aquí cuando las dos vocales están en un solo sonido, la A, que es la que estamos pronunciando porque la E es la silenciosa, la A se pronuncia como la de Estados Unidos, ¿no? Shade, la A, la letra A, por eso es shade. Y en muchas palabras es lo mismo, a excepción de have, ¿sí? O que tenemos otra por acá abajo que es menas. Pero la mayoría va a ser esta regla. Esa es una de las reglas que les enseñé sobre las vocales. And, yet, the, y aquí era lo que anunciaba, menas. Por la regla debería ser menéis. Y sí, así debería ser la regla, pero acuérdense que las excepciones son aquellas que no siguen la regla. De 100 palabras que sí siguen la regla, como shade, fade, wave, pues solo va a haber unas cuantas, unas 3, 4 que no sigan la regla, por eso se les llama excepciones. Es como cuando en español estabas aprendiendo lo de leer, leo, escribir, escribo y caber, cabo, ¿no? Y te regañaban y te decían, no se dice cabo, se dice quepo, pero nadie sabe, pues, nadie te explicaba realmente por qué se dice quepo, nada más te lo aprendías así. Entonces, este tipo de excepciones donde tú lo veas en una sola sílaba, los dos, pues va a haber ciertas como have o en el caso de menas, que así vas a tener que aprendértelas, pero en la gran mayoría van a seguir la regla de shade, de place, si se fijan, entonces por eso pónganle mucha atención. Regresamos, menas, dos sonidos, ¿cuál es el stress? Menas o menas. Se fijan, menas. Of the years finds and shall find me. Se fijan otra vez un montón de palabras de un solo sonido. Cuando ya hacen la tarea, que es la primera tarea que les digo, que es esto de la fonética, y lo hacen con una canción o con un poema, mis estudiantes,
empiezan a notar que por la misma naturaleza del inglés, el inglés ya es rápido, porque con pocos sonidos ya te estoy diciendo un montón de palabras. Y por eso es que ya en su naturaleza es rápido. Ahora agrégale que ciertas personas hablan rápido. Por eso también siempre debes de estar practicando velocidad, que lo veremos en un poquito más adelante. Continuamos con, se digan otra vez, un prefijo de contrario, unafraid. Afraid. Entonces aquí tenemos 3. Unafraid. 3 sonidos. Y aquí la fuerte, ¿cuál es? Unafraid. 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 Entonces digan unafraid. Ese es nuestro stress. Vamos por el último párrafo. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Siguen en el video? Si sigues en el video, por favor, dale like si es que te ha gustado, porque pues, si sigues en el video, supongo que te ha gustado y has aprendido algo, y eso nos ayuda a crecer. Y vamos a continuar para que hagamos, obviamente, valer tu tiempo, ¿no? Entonces vamos a seguir con it, que es una sola sílaba. Y aquí, por ejemplo, tenemos matters. Las dobles consonantes regularmente te ayudan incluso a dividir sonidos. Se fijan, es como si te dijera, aquí se divide y aquí ya es parte del otro sonido. Por eso es que es matters y no mate. Si nada más tuviera una, entonces podría ser como mate. Y ahí sí se respetaría lo que hablábamos de shade, de place. Pero la misma doble consonante lo que te indica es que es de 2 sonidos diferentes. Por eso es mat y ters. Y ya si la quieres pronunciar un poquito más gringo, pues la haces como una R, ¿no? Matters. Y otra vez, ¿cuál es el stress? ¿Matters o matters? Not how straight. Aquí ojo, porque las palabras que son de S impura, como en el caso de S y otra consonante, en español, o los mexicanos, no sé si de dónde me estás viendo, ahí escríbeme en un comentario dónde me estás viendo y dime si lo hacen igual. Pero en este tipo de palabras tenemos la tendencia al principio a hacer straight, ¿no? Y dividirla en 2. Student, study, smart. Y no, regularmente ese tipo de S es parte del sonido que viene. No lo tienes que independizar, no lo puedes hacer solo. Entonces por eso no es straight, es straight. ¿Se fijan? Ni siquiera estoy diciendo es, no pronuncio esa E, solo straight. The gate. Entonces se fijan, aquí la A está acompañada de otra vocal en el mismo sonido y por eso es A, straight. Y aquí pasa lo mismo aunque estén divididas por la consonante. Por eso es A y por eso es gate. Luego seguimos con how. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba de bow, de cow, de now? Entonces también por eso how, se fijan, tiene sonido. Y luego tenemos charged. Ojo, porque se fijan, si no acaba en T-E-D o en D-E-D, entonces la E no suena. Y si nuestro verbo era charge en presente, se debe de quedar la misma cantidad de sílabas. Charge. Es un solo sonido. Muchos estudiantes me han dicho, no, haces 2, dices charge. No, es parte del mismo sonido, es charge. Y entonces por eso en pasado debe de ser charged. Y ya nada más pronunciamos esa D, que se alcance a escuchar la diferencia del presente, charge, y charged, el pasado, ¿ok? With punishments. 3 sílabas. Punishments. Entonces se fijan, aquí está muy fácil. ¿Y cuál es el stress? Punishments, punishments o punishments. Luego tenemos the scroll. Igual, se fijan, la S impura no es scroll, es scroll. Y ya terminamos con este final tan bonito con lo que dice, ¿no? I am the master. ¿Se fijan? Master of my fate. I am the captain. Aquí ojo, nada de capitán. En español sí hay 3 sílabas. Capitán. En inglés solo son 2. Captain. Captain. ¿Ok? Captain of my soul. Se digan, se repite la palabra de acá de soul. Entonces, así es como te das cuenta, primero que nada, repito, que hay un montón de palabras de un solo sonido. Que cuando son de 2, 3 o 4 ya sílabas hay que encontrar el stress para que suene como debe de sonar aquella palabra, ¿sí? Y obviamente ciertos detallitos que hemos visto como lo de la ED o los sonidos como la OU o la OW para irnos aprendiendo más cositas, como lo contrario del unafraid, ¿sí? Entonces hay que practicar muy bien los sílabas, hay que practicar muy bien las vocales, hay que practicar muy bien las palabras en ED. Entonces chútense ahí
lista de reproducción de fonética. Si has encontrado algo de valor hasta este momento, pícale al botón de like y vamos a continuar con el segundo punto que hago practicar a mis alumnos con este mismo poema. Ya que practicaste la pronunciación, ya que practicaste las sílabas, ya que practicaste las vocales, ya que entendiste cómo se pronuncia cada una de las palabras del poema, ahora lo que les pido a los estudiantes es que practiquen el ritmo, porque el ritmo es importantísimo. Porque no se trata solamente de velocidad. Muchos creen que ser fluido es solamente hablar rápido. Pero en realidad no se trata de hablar rápido. Y en la lectura lo que tienes que practicar es el ritmo de cómo se deben de leer las cosas. Por eso es importante. Y los poemas nos ayudan mucho. Porque si alguno de ustedes no sabe, regularmente cuando se leen poemas se le llama declamar. Entonces hay un ritmo, una manera en cómo debes de leer el poema. ¿Y esto cómo nos ayuda en inglés? Pues nos ayuda porque el inglés también tiene su propio ritmo, la manera de frasear, la manera de decir frases. Y entonces sí, ahora sí toca leer con ritmo, ¿verdad? Entonces vamos a leer con ritmo la primera línea. Con ritmo me refiero a no solo pronunciar correctamente las palabras, sino a decirlas a cierta velocidad donde sea entendible que estoy diciendo una frase, ¿no? Porque cuando empezamos, y los estudiantes sobre todo que se enfocan demasiado en la pronunciación, terminan leyendo de la siguiente manera como out of the night that covers me. Entonces se fijan, realmente ahí no hay ritmo, sí hay una especie de ritmo, pero así empezamos todos. Entonces no les dé pena empezar así. Si tú ahorita empezaste y lo hiciste igual, que no te dé pena. Solo vas a tener que hacerlo 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta que cada vez lo vayas haciendo de una manera más cómoda y un poquito más rápido. Pero contando las sílabas y marcando bien y pronunciando bien cada sílaba. Entonces muchos, cuando no ponen nada y nada más están queriendo leerlo, entre tantos rayones o tantas palabras que vemos, pues ya no es tan fácil seguir las sílabas. Por eso a muchos de ellos les digo que vayas apuntando la sílaba que vas diciendo, incluso para que no te adelantes. Porque nuestro cerebro lee más rápido de lo que nuestra boca pronuncia. Entonces por eso hay que irle indicando al cerebro dónde se quede y no hacerlo que se vaya hasta que haya pronunciado yo la palabra. Out of the night that covers me. Lo hice un poquito más veloz, pero si se fijan se sigue escuchando un poquito robótico, ¿sí? Out of the night that covers me. Entonces, ok, lo vas acelerando hasta que lo hagas con un ritmo donde lo hagas sonar como una frase, como las frases que hacen las personas que hablan inglés, ¿no? Entonces, out of the night that covers me. Out of the night that covers me. Out of the night that covers me. Ahora, obviamente yo lo estoy usando el covers, lo estoy haciendo como el americano, ¿verdad? Si lo quieren sonar británico, pues básicamente no lo pronuncien. Hagan como que lo van a pronunciar, pero como que se arrepienten. ¿Sí? Es como si dijeras covers, covers. Como si alargaras esa E, como a punto de pronunciar el covers, covers, pero quitas la R, o sea, nada más dejas esa parte, esa E alargada, ¿no? Covers, covers. Es lo mismo si dijera whatever. Por eso a veces cuando te dicen cosas como sister, o brother, o water, que es también la T, la pronuncian un poquito más. Out of the night that covers me. Entonces, digan, la que hacen aparte de la T, de marcarla un poquito más, esa R, esas R son clásicas, muy clásicas de ya sea Inglaterra, a veces Canadá, Australia, incluso la India o Europa que aprende el inglés por Inglaterra, ¿no? Pero así es como lo que le da un poquito más el acento y sí es muy diferente pronunciarlo como en británico que como en americano. Por eso es importante que practiques los dos para que tú puedas entender a las personas, a cualquier persona que tú quieras, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos normalmente practicando con el ritmo, con los estudiantes, ¿no? Lo puedes hacer con diferentes palabras. Por eso es que a veces cuando te dicen que el británico la ER puede sonar como una A, ¿no? Si dijeras covas, pero después no es tan covas, es como la misma E pero alargada, ¿no? Covas, igual brother, ¿sí? Water o water. Entonces, practiquen esas R's, también se los recomiendo, pero en este caso, ¿por qué les digo? Porque regularmente cuando les pongo a practicar este poema y se lo llevan de tarea, a veces no tienen al profesor para escucharlo, entonces yo siempre les recomiendo y pueden encontrar un videito muy chingón, que a mí me encanta cómo recita ese señor este poema. Por ahí se los voy a poner en la pantalla para que puedan ir a verlo, están en YouTube, búsquenlo, por favor, no se los voy a dar todo peladito en la boca, no me gustan este tipo de estudiantes, trabájele, gáneselo. Pero lo puedes buscar y ese señor lo pronuncia muy,
muy clarito y me encanta cómo lo pronuncia y por eso es muy claro de entender cada palabra, cada sílaba. Entonces, si quieres practicarlo, aparte de cómo yo las estuve leyendo, puedes escuchar ese poema y te va a ayudar un montón. También lo puedes encontrar en películas, lo puedes encontrar en series, porque eso es parte de la cultura popular. Conocer este tipo de poemas o de las canciones que a lo mejor la mayoría los han visto, lo han leído alguna vez. Y tienes algo algo de qué platicar con las personas, ¿no? Por eso también ayuda mucho el saber todo esto. Pero entonces, recapitulando, cuando ya estamos aprendiendo a hacerlo por ritmo, out of the night that covers me, out of the night that covers me. Ahora ya que lo hiciste 3 veces, ahora nos vamos a la segunda línea y hacemos lo mismo, ¿no? Primero bien, black as the pit from pole to pole. Y cada vez más rápido. Black as the pit from pole to pole. Black as the pit from pole to pole. Y ahora tratar de decirlo como lo diría una persona, ¿no? Black as the pit from pole to pole. Y ahora ya que lo hiciste estas dos, ahora vas a tener que tratar de hacerlo desde la primera hasta al final de la segunda, ¿no? Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole. ¿Se fijan? Y así haces ahora con la tercera y la cuarta. Primero practica solo la tercera. I thank whatever God may be. I thank whatever God may be. I thank whatever God may be. Y luego ahora hacía, I thank whatever gods may be, I thank whatever gods may be, hasta que lo pueda hacer un poquito más suave, que se escuche la frase, ¿no? Igual, for my unconquerable soul, for my unconquerable soul. O si lo quieres decir curveball, más rápido, como les había mencionado, que estas las juntan, las personas que hablan rápido, algunas veces juntan estas dos sílabas, for my unconquerable soul. For my unconquerable soul. ¿Sí? Entonces ya como te sientas tú más cómodo, no dejes que te digan cómo hablar, tú aprende a hablar por ti mismo, aprende a amar tu acento, aprende a amar tu pronunciación. Solo trata de acercarte lo más que puedas, ya sea al británico o al americano, para que se te facilite entenderlos a ellos, porque ellos posiblemente te van a entender con todo y tu Mexican accent, como el que tengo yo, pero pues básicamente el chiste de practicarlos para que tú puedas entenderlos a todos, ¿no? Entonces si no sabes imitar el sonido, pues por eso a veces es más difícil entenderlo. Pero ya que practicaste las dos, entonces hay que decir las dos con ritmo, desde el principio hasta el final, ¿no? I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Y ya que hiciste estas 3 y 4, entonces ahora sí haz desde el principio hasta el final, las 4 líneas. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. ¿Sí? Y si pusiste atención, como yo lo leí al ritmo adecuado, no al mejor obviamente, no me jacto de soy poeta, ¿verdad? Pero sí lo leí un poquito mejor y eso, si pusiste atención, pudiste captar que rima. La mayoría de los poemas riman. A veces puede rimar el 1 con el 2 y el 3 con el 4, pero en este caso estamos rimando el 1 con el 3 y el 2 con el 4. Escucha atentamente porque si no lo lees a la velocidad correcta, no va a sonar esas rimas. Por eso me encanta utilizar esta poesía con mis estudiantes. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Entonces, si te fijas, pole está rimando con soul. Y obviamente cuando decimos covers me, pues tenemos aquí may be. ¿Sí? Entonces, así es como lo debes de practicar para que entiendas lo que es el ritmo. Que el ritmo no es nada más pronunciar rápido. Si yo lo pronuncio rápido, tampoco se entiende, ¿no? Entonces no se trata de hablar rápido, ¿no? Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. No se trata, la fluidez no es velocidad, no es hablar rápido. Por eso a mí me caga que critiquen el acento del Chicharito, de Jodorowsky, el mío, a las personas, porque en realidad lo que se trata de la fluidez no es el acento. La fluidez es que la persona que te está escuchando te entienda y que tú lo entiendas o la entiendas y que realmente fluya la conversación. No importa que pronuncies a veces feo si te están entendiendo, pero la conversación fluya. Si no fluye porque no sabes la palabra, porque no entiendes lo que te están diciendo, no sé qué, y ya te quedas paralizado,
esa ya no es fluidez. También no se crean, me cagan los maestros que te dicen, te bajan puntos por el mumbling. Mumbling son aquellas cosas que hacemos como el... Entonces, la verdad, las personas en la vida real lo hacen. No sé por qué los pinches maestros se ponen tan... Perdonen mi francés. No sé por qué se ponen los maestros así tan sangrones. Cuando realmente, pues, si tú ves unas entrevistas con las estrellas de cine o los deportistas, vas a ver que ellos también lo hacen, porque están tratando de encontrar bien las palabras correctas para expresar su idea. Entonces, que no te dé miedo hacer eso de vez en cuando. ¿Sí? Y manda a la chinita a todos los maestros o a los idiotas, amigos, hermanos, primos que te echen carrilla. Quítate la pena. Y si se fijan, vamos a hacer lo mismo y pasa lo mismo en el segundo párrafo, porque vamos a rimar 1 con 3 y básicamente 2 con 4, pero para hacer eso tenemos que leerlo con buen ritmo. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. Lo voy a hacer un poquito con más ritmo, ahí nada más lo hice para que se dieran cuenta cómo se pronuncian y recuerden un poquito más. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. Entonces, por eso me encanta la poesía, porque si no lo estás pronunciando correctamente, entonces no va a sonar las rimas. Entonces aquí se fijan, estamos rimando circumstance con chance. Y estamos rimando aloud con unbowed. Y eso también les va enseñando que va a haber palabras que se escriban completamente diferente, pero el sonido que estás haciendo es el mismo. Entonces, la rima no es por la escritura, como en el caso de chance y circumstance, que sí está igual la escritura, al final. En este caso de aloud y unbowed está muy diferente, y eso es lo que también tienes que aprender, abrir la mente a darte cuenta de que las rimas vienen del sonido y no de la escritura. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. Tears, years, shade, afraid, unafraid, shade. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Gate, fate, scroll, soul. Entonces pónganle práctica, sácale un screenshot, si no quieres ir a buscarlo puedes ponerle en Google William Ernst Henley Invictus, te va a aparecer ahí, escríbelo a mano, mejor en lugar de imprimirlo, pero haz este ejercicio y practícalo las veces que sean necesarios hasta que puedas decirlo cada vez con más confianza. Incluso puedes practicar una vez hacerlo como americano y otra vez como británico, ¿no? Por ejemplo, con palabras como en el caso de bloody. Bloody, esta palabra es muy, muy británica, porque en lugar de ellos decir el fuck o shit, ellos te van a decir bloody. En lugar de decirte the fucking chair, te van a decir the bloody chair. ¿Sí? Y obviamente eso es lo importante también de las R's. Por ejemplo, en el caso de lo que les mencionaba, ¿no? De covers, tears. Cuando la R está en medio, ahí sí la pronuncian igual, wrath. Pero cuando normalmente acabamos con las R's, sí las pronuncian, como yo les decía, alargan el sonido de la vocal, ¿no? Tears, years. ¿Se fijan? Tears, years. Entonces, eso es lo que sí les puedo decir, por ejemplo, en este caso, master o matters. Parece que voy a pronunciar la R y nomás voy hasta la S. Matters. Porque los gringos sí dirían matters, ¿verdad? Y entonces el británico es matters. ¿Sí? Looms, but the horror. Oh. ¿Se fijan? Ya no digo horror. Entonces sí, pónganse a practicar. Échenle ganas porque realmente el ritmo les ayuda más a entender. Cuando tú entiendes el ritmo de cómo se frasea, hace que cuando tú escuches a las personas fraseándote, hablándote por frases, pues sea más fácil de reconocer. Si tú no lees con ritmo, si tú no fraseas con ritmo, entonces quiere decir que tu cerebro
no está recibiendo la información de cómo debe de sonar una frase en inglés, cómo debe de sonar el inglés. Espero que te haya servido todo lo que vimos en este video y por favor suscríbete al canal para que no te vayas a perder el siguiente video de la serie de poesías. Por aquí te voy a dejar los videos que necesitas de seguro darle una repasada, sea de sílabas o de las vocales.